Fue una de las batallas más grandes de la historia del mundo antiguo, un evento que dejó una huella imborrable en la memoria de los pueblos y que quedó grabado para siempre en las crónicas como ejemplo de un enfrentamiento a gran escala y resuelto. En las vastas aguas del gran río Yangtze se enfrentaron cientos de miles de guerreros, cuyas armaduras brillaban al sol y cuya salva de golpes resonaba como truenos que recorrían los valles. La flota extendida en línea, tan enorme que cubría toda la superficie acuática, parecía un bosque de estandartes que ondeaban al viento, y sus colores vivos resaltaban la fuerza y la resolución de esa multitud sin igual. Un zumbido ensordecedor y el ruido de miles de gritos de guerra llenaban el aire, como si la misma tierra temblara bajo los pies de innumerables filas de barcos combatientes. En medio de ese caos y en el remolino de picas y espadas, la victoria no se determinaría solo por el número de infantes o barcos. Se lograba mediante astucia, destreza y espíritu de lucha, mediante la capacidad de convertir las fuerzas de la naturaleza, el viento, el fuego, el agua, en armas y medio para alcanzar el objetivo. En aquel choque entre fuerza e ingenio nacieron leyendas, héroes y estrategias que aún hoy inspiran a historiadores y guerreros, mostrando que la inteligencia y la valentía pueden superar incluso a un ejército mucho mayor. Fue en esta batalla, en las Rocas Rojas, donde se fusionaron el mito y la realidad, transformándose en símbolos venerados durante siglos. En el calendario estaba el año 1208 de nuestra era, un instante en que cayó la poderosa dinastía Han, que en su tiempo había sido el pilar inquebrantable de todo el país. El Estado, alguna vez tan poderoso y majestuoso, comenzó a declinar, cediendo el paso a nuevos líderes fuertes, jefes que repartían entre sí las tierras fértiles y los territorios del imperio, buscando consolidar su poder. Ninguno de ellos se asociaba con una imagen tan brillante y temible como la de Xiu Qiao, un bárbaro del norte, comandante militar despiadado y ambicioso, que soñaba con unificar toda China bajo su férrea autoridad. Su talento, crueldad y constante ansia de poder lo convirtieron en un enemigo formidable para todas las clases poderosas, y no dudaba en aplastar a sus rivales, dejando tras de sí un rastro de destrucción y miedo. Armado con un ejército de cientos de miles de guerreros, dirigió su vista hacia el sur, hacia el valle del Gran Yangtze, un río rico y fértil por donde fluye la vida del país entero. Capturar esas tierras sureñas significaba tomar el control de toda la nación, ya que el sur era su corazón y alma, la fuente de su riqueza y cultura. Pero en el camino del poderoso comandante se interpusieron dos oponentes que, a pesar de la diferencia en fuerza y números, resultaron ser figuras clave en la cadena de acontecimientos de la próxima batalla. Uno de ellos era un joven, valiente gobernante del este de Lu, llamado Sun Jianquan, que apenas había cumplido 20 años. En un periodo en el que sus conocimientos apenas comenzaban a formarse y su valentía se convertía en ejemplo para los demás, irradiaba cautela y se aferraba con firmeza al legado de su linaje, entendiendo que defendiendo su tierra, también protegería a su familia y su honor. La segunda es Liu Bei, un líder conocido por su honestidad y alma compasiva, más que por sus victorias militares. Era más respetado y confiado por su carácter amable que por sus logros en el campo de batalla, y su reputación se basaba principalmente en la nobleza y honestidad con las que abordaba las situaciones difíciles. En comparación con el poderoso ejército de Xiouch, las fuerzas de estos hombres parecían diminutas, como hormigas ante un elefante imponente. La diferencia en escala y recursos parecía insuperable. Sin embargo, el destino dispuso de otra manera, y en esas circunstancias surgieron nuevas esperanzas y soluciones capaces de cambiar el curso de la historia. En el palacio de Lu en el distrito de Wu, reinaba una atmósfera de inquietud y tensión. Dentro de los muros reales, la tensión era palpable, cada consejero y asesor militar buscaba una salida a la situación. Aconsejaban a Sun Jianquan rendirse, ya que, según decían, el ejército de Xiouch superaba en número al suyo, 920.000 soldados enfrentados a sus escasos efectivos parecían invencibles. Incluso la retirada de Liu Bei con unos pocos hombres fatigados parecía una debilidad inútil a ojos de la mayoría. Pero en la discusión también resonaban voces que no estaban dispuestas a aceptar el destino. Entre ellas destacaba un joven comandante llamado Zhou Yu, cuya inteligencia aguda y perspicacia eran tan afiladas como su espada.
Él proponía buscar una salida, confiar en la suerte y en la sorpresa, en las fuerzas de la naturaleza, el fuego, el viento, el destino, para cambiar el rumbo de los acontecimientos a su favor. También participaba en las acaloradas discusiones un estratega llamado Juan, conocido como el dragón durmiente, famoso por su profunda sabiduría y visión a largo plazo, capaz de percibir oportunidades donde otros solo ven desesperanza. Sus ideas eran susurros sobre las posibilidades, sobre el poder del fuego, el viento y el destino, que inicialmente podían volcarse hacia aquellos que luchaban desesperadamente por su libertad. Una tormenta se acercaba, y los ríos Yangtze, en su tranquila calma invernal, parecían solo cúpulas de agua en calma. Pero esa quietud pronto fue reemplazada por llamas y polvo, pues el destino de todas las tierras, de todo el país, dependía de su astucia, valentía y determinación para desafiar lo imposible. En la ciudad de Sisan, en el sur del país, los destinos temblaban, pendían de un hilo delgado. San Yan Quan, joven y prudente gobernante de Wu, se encontraba en su sala, rodeado de consejeros que discutían acaloradamente entre sí. Algunos, como el erudito Zhang Xiao, insistían en la capitulación, argumentando que el ejército de Xiouch era invencible y luchar sería una pérdida de tiempo. Aseguraban que la batalla solo conduciría a la destrucción, y que era mejor rendirse para salvar la vida y el futuro. Otros recordaban que rendirse significaba terminar con la libertad y que una derrota en esa batalla significaba la pérdida definitiva de la independencia de Wu. Dentro, las emociones del joven gobernante estaban en ebullición. Su mano apretaba con fuerza el respaldar de su silla, estaba desgarrado entre el miedo y su deber. En su corazón luchaban la duda y la determinación firme. De repente, uno de los jóvenes y apasionados mandos, conocido por su fervor y fuerza interior, se levantó y con un tranquilo y elocuente gesto afirmó que toda su fe y determinación estaban dirigidas a luchar hasta el último momento. Se inclinó en señal de respeto a su nunu. Mi señor, expresó con profundo respeto, ese Chu dispone de 800,000 personas. Sin embargo, ¿cuántos de ellos son verdaderos guerreros? Muchos son campesinos y plebeyos, reclutados por la fuerza en sus filas. Sus soldados están exhaustos por las largas campañas al norte, y su flota, aunque grande en tamaño, está mayormente compuesta por jinetes que no saben manejar barcos ni mantenerse a flote en el agua, en el río. Pues la cantidad de tropas en sí misma no significa invencibilidad. A su lado estaba Su Yan, emisario de Liu Bai y famoso estratega, un verdadero dragón que finge dormir. Este hombre hablaba en voz baja, pero cada una de sus palabras llevaba un matiz decidido y peso. Si Wu cede, Chuchu lo absorberá, y después se volverá contra mi señor Liu Bai. Ninguno de ellos podrá sobrevivir solo, pero juntos tienen la oportunidad de disipar esa tempestad. Dos voces, una apasionada y otra tranquila, están unidas por un mismo impulso. Pronto, los ojos de Kun se endurecieron, se levantó, sacó su espada y con un fuerte golpe en la mesa hizo que sonara, haciendo que vibrara. Basta de oraciones y palabras, retumbó. Quienes deseen rendirse, que se vayan. Pero yo preferiría luchar junto a los héroes que vivir sometido a Chuchu, su perro. El salón quedó en silencio, y pronto fue roto por el sonido de júbilo. La decisión había sido tomada. Se firmó un acuerdo de alianza, delicado, inestable, pero muy necesario. Las fuerzas de Wu y Su decidieron unir esfuerzos contra el gigante del norte. Estaban en minoría, sus fuerzas eran más débiles y las probabilidades parecían casi imposibles, pero optaron por seguir resistiendo. Y justo en esa elección, la historia comenzó a cambiar tímidamente su curso. La alianza era frágil, casi insegura, pero se consolidó. Y solo quedaba una tarea, prepararse y afrontar la tormenta que se avecinaba. En las amplias aguas del río Yangtze, la arteria acuática más majestuosa del sur de China, el señor del mar, Chuchu, con su enorme flota, como una pared interminable de barcos, estaba fondeado. A lo largo de la orilla dispersó sus tropas en filas ordenadas, y toda la flota parecía un bosque de mástiles afilados como picas que se elevaban hacia el cielo en la fría temporada invernal. Desde su tienda de mando, donde dirigía personalmente sus miradas, Chuchu, comandante del norte, sonreía con plena satisfacción.
Para él, el sur ya era una presa conquistada. Pero en las profundidades del campamento de Wu y Su, a la sombra de sus tiendas, bullía otro trabajo. Joe Yu, el ardiente e intrépido comandante de Wu, y Su Lian, el estratega tranquilo de Liu Bai, apodado Dragón Durmiente, estaban sentados bajo la luz titilante de lámparas. Comprendían perfectamente, solo la fuerza y la superioridad numérica no podrán vencer. Para vencer a Cao Cao, había que ser astuto y paciente, esperar el momento adecuado. Yoyu golpeó la mesa con una mano abierta, expresando su determinación. La flota de Cao Cao es fuerte, dijo, pero está encadenada, los barcos están conectados entre sí. Sus hombres no son marineros, sino jinetes. Temen las corrientes y las olas, por eso mantienen todos los barcos cerca unos de otros para no perder el control. Sin embargo, por esa misma conexión, han creado una especie de gran continente flotante, hielo que brilla intensamente en la niebla invernal. Su compañero, Lian, asintió suavemente, sí, el fuego es nuestra principal herramienta, pero no basta solo con fuego. Además, el viento debe estar a nuestro favor. En verano, el viento sopla desde el sur, ayudando a las tropas navales y al astuto fuego en la batalla. Pero ahora, en pleno invierno, sopla desde el norte, directamente en la cara, dificultando nuestras acciones. Si intentamos encender la llama ahora, se volverá en nuestra contra. El fuego, como sabe cualquiera que haya enfrentado algo similar, es una arma muy afilada. Yoyu frunció el ceño, entendiendo toda la complejidad de la situación. Para quemar la flota de Cao Cao, haría falta un verdadero milagro. Pero Lian, como quien mira más allá del horizonte, hablaba con calma y seguridad, pronto cambiará el viento. Pasará del este al sur, y entonces el sol y el cielo nos ayudarán. Si esperamos y nos preparamos, incluso la naturaleza podrá ponerse de nuestro lado y concedernos la victoria. Los jóvenes oficiales del escuadrón de Wu susurraban, como si temieran romper el silencio de la noche que los rodeaba. En su interior, vacilaban constantemente, ¿se puede confiar en las palabras de ese desconocido que vino del campamento de Liu Bai? Pero la mente aguda y perspicaz de Yoyu valoraba cada posible riesgo y beneficio, cada palabra y cada oportunidad que la situación pudiera ofrecer. Su mirada estaba llena de resolución. Asintió lentamente, dando a entender que la decisión ya estaba tomada, entonces, esperaremos. Y cuando cambie el viento, será justo entonces cuando encenderemos el río. Así se elaboró el plan. En las noches siguientes, los soldados recogían haces de mimbre y los impregnaban abundantemente con aceite, con la esperanza de que estos preparados se convirtieran en proyectiles incendiarios precisos. Se prepararon naves militares para que actuaran como barcos incendiarios, listos para infiltrarse inmediatamente en la flota europea enemiga. La gente contenía la respiración, afilaba sus flechas y susurraba oraciones que se dejaban llevar por el viento nocturno del invierno. En ambas orillas del río, las antorchas brillaban, creando un parpadeo en la oscuridad y prometiendo una batalla decisiva. Un lado confiaba en su invencibilidad, preparado para aceptar cualquier desafío. Mientras tanto, el otro lado también se preparaba para arriesgarlo todo por esa única oportunidad, el fuego que podía destruir al enemigo para siempre. Las columnas de rocas que se elevaban por encima del Yangtze, conocidas posteriormente como las rocas sangrientas o acantilados rojos, aguardaban tranquilamente su momento. Todo el mundo parecía contener la respiración, atento a lo que iba a suceder. La noche en el mar de Yanzhou era fría y despiadada, como si la misma naturaleza se regocijara, preparándose para ser testigo de una batalla majestuosa. La flota de Xiao, unida por largas cadenas, se extendía sobre la oscuridad del agua, como una hilera de serpientes largas sumidas en la sombra de la noche. Para el príncipe del norte, esta formación representaba fuerza, gracias a las cadenas, los barcos mantenían estabilidad, permitiendo a sus hombres desplazarse con confianza de cubierta en cubierta, como si fuera tierra firme. Pero para los enemigos, tal esquema parecía la clave a su posible perdición, una trampa potencial en la que podrían caer si algo salía mal. En el campamento de la Unión, la preparación había finalizado. Haces de caña impregnados en aceite estaban cuidadosamente atados a la proa de las pequeñas naves militares.
Toda la cubierta estaba cubierta de brea y alquitrán, para incrementar la peligrosidad de incendio. Los soldados, conteniendo la respiración, susurraban oraciones, esperando que sus barcos incendiarios atravesaran directamente el corazón del ejército caótico y desorganizado de San, destruyendo todo a su paso. Todos comprendían el peligro, esas naves eran como trampas mortales. Acercarse con ellas al enemigo equivalía a arriesgar la vida, ya que quienes controlaban las embarcaciones de fuego no volvían. Sin embargo, los voluntarios avanzaban sin vacilación, con ojos que brillaban más que las llamas que llevaban. Finalmente, llegó el momento, y la brisa, aunque suave, inicialmente sopló en silencio desde el sureste, trayendo humo de fogatas a través del río. Pero para Yoyo y sus aliados, ese fue precisamente el signo que tanto habían esperado, la respuesta del cielo y las estrellas, la sentencia de sus esperanzas. Se dio la orden. Se encendieron las velas, atrapando la corriente de aire fresco y, como sombras, los barcos se movieron en silencio hacia el enemigo. Su movimiento era lento, elegante, como si nadaran en los brazos de la oscuridad de la noche, solo los primeros pasos. Pero en cuanto se encendieron las antorchas, las llamas se elevaron, y las masas ardientes comenzaron a crujir, trepando por los mástiles, atravesando la noche con fuego. En ese momento, la noche explotó literalmente en luz, las naves de fuego se transformaron en verdaderas olas de llamas, corriendo por el río con fuerza huracanada, impulsadas por el viento. Los barcos, llenos de fuego, iluminados y iluminados por chispas, avanzaron como meteoros de fuego indomables, destrozando todo a su paso con una sonrisa feroz. Los soldados de Xiao comenzaron a gritar y a moverse nerviosamente, dominados por la excitación y la confusión. Inicialmente, su risa parecía despreocupada, pensando que era solo una emboscada insignificante, y creían que fácilmente derrotarían a las naves incendiarias, sin darles mayor importancia. Pero en cuanto las masas ardientes golpearon las cadenas y los barcos enemigos, la risa se desvaneció, dando paso al pánico y los gritos. Uno tras otro, los barcos se prendieron en llamas, las cadenas se rompieron y el fuego se extendió rápidamente por las cubiertas, envolviendo todo a su paso. Hubo casos en que los hombres se lanzaron al agua helada para salvarse, pero las olas negras los absorbían, llevándolos lejos y ahogándolos. Los que quedaron a flote se quemaron en su lugar, atrapados en las llamas que los devoraban. En lo alto, en los acantilados que se alzaban sobre los picos rojos, el ejército de la Unión lanzó su golpe decisivo. Flecha tras flecha, y ella caía exactamente en el blanco, la fila enemiga se desmoronaba por las brillantes explosiones y resplandores de fuego. Los fuertes tambores de guerra retumbaban, reflejándose en el eco en la noche, siendo el único estruendo que silenciaba el caos y el miedo de los combatientes. En las costas sur de Wu, barcos y lanchas probaban sus fuerzas, hundiéndose y emergiendo rápidamente entre los restos incendiados dispersos en el agua, golpeaban a los restos dispersos del enemigo, dejando a su paso caos y llamas. Mientras tanto, en las costas de Lubaya, las fuerzas militares comenzaban a sumarse en órdenes de combate, con espadas y escudos listos para enfrentarse a los atacantes. Todo lo ocurrido quedó en el fondo de la noche, como testimonio de valor y desesperación, como una pausa en el flujo infinito de una era en vísperas de cambio, y como muestra de la determinación humana en la lucha por la supervivencia. El río, antes transparente y majestuoso, se convirtió en llamas ardientes devoradas por columnas de humo, y sus aguas se llenaron con la sangre de los caídos en combate. Chao Chao, observando desde la nave de mando, sintió como en un instante se derrumbaba la ilusión de su invencibilidad, que durante siglos se fortaleció junto a los sueños de poder y expansión. Su formidable flota, que era su principal fuerza en el sur, y que consideraba su escudo irrefutable, comenzó a desintegrarse bajo la embestida de la violenta tormenta de fuego, como olas de llamas celulares que traían caos y destrucción. La batalla en los acantilados rojos comenzó, y el propio río Yangtze pareció volverse en su contra, sus corrientes parecían ser solo una roca de avalancha para su caída. La noche ardía con incendios, y en la penumbra, el fuego rugía. La flota que una vez fue brillante, extendida en las aguas del Yangtze, para el amanecer se convirtió en chatarra carbonizada, mástiles rotos y cascos de barcos balanceándose en las olas como restos de sueños olvidados.
Cenizas y madera podrida, cubiertas de humo, avanzaban lentamente por el cauce. Todo lo que quedaba de la fuerza de Cao Cao, su arma más poderosa y pilar, resultó ser su mayor pérdida. Decenas de miles de sus guerreros desaparecieron, unos quemados en el incendio, otros ahogados en las aguas oscuras, dejando tras de sí solo silencio y ruinas. Solo quedaron personas medio podridas, destrozadas, quebrantadas, muchas con el espíritu de lucha destruido, su disciplina destruida por la magnitud de las pérdidas y el terror. Con el tiempo, el frente de su ejército en retirada se reducía no solo porque los enemigos lo destruían, sino también por hambre, enfermedades y miedo que apretaban sus corazones con fuerza. Lo que hace poco era una fuerza indomable, ahora parecía una multitud fragmentada de cuerpos desgarrados y abandonados, una rebelión sangrienta de cuerpos heridos y extenuados. El propio Cao Cao, antiguo comandante del norte, orgulloso de su ejército de 800.000 hombres, ahora se vio obligado a huir, llevando solo fragmentos de su antigua gloria y poder. En su corazón desapareció la fe en la victoria, y el camino de regreso a casa atravesaba marismas de turba y estrechos pasos montañosos en el sur de China, tierra que su caballería y infantería temían y evitaban. La lluvia incesante caía del cielo, transformando las carreteras en ríos de barro que era difícil atravesar. Los caballos tropezaban y caían, las carretas se hundían en el pantano y los soldados abandonaban sus armas para no ahogarse en el fango y no romperse las piernas. Un lugar destacado en este caos era el Paso de Hurón, un paso montañoso serpenteante, inundado por pantanos, por el cual comenzaba la última etapa de la fuga. Allí, entre ciénagas y estrechos senderos tortuosos, empezó un verdadero colapso, los guerreros cansados y agotados resbalaban y caían, aplastados por carretas pesadas y carromatos atascados en el barro. En cada paso los acechaban emboscadas, partisanos y grupos partisanos que se escondían de los ojos, vengándose por el pasado. Ataques ingeniosos, repentinos y asfixiantes, agotaban al ejército como una hemorragia sangrienta. Quienes hace poco caminaban con valentía bajo el estandarte de Cao Cao ahora avanzaban, como si fueran fantasmas, agotados y medio congelados, desgastados al máximo. Ya no era simplemente una ofensiva militar, se convertía en una pesadilla nocturna de la cual no había salida. Toda la carga de combate, todo el orgullo y los sueños de poder se desmoronaban bajo el peso de las pérdidas y las pruebas. Delante, liderando a sus agotados y extenuados, iba Cao Cao, apretando los dientes por la desesperación. Luchaba contra la desesperanza, pues no enfrentaba solo a enemigos externos, sino también a un destino cruel que parecía acechar en cada uno de sus pasos. Desde el fuego de los acantilados rojos hasta los paisajes sucios de Hunún, su ejército, que alguna vez fue el más orgulloso y temido en China, ahora se desmoronaba en ruinas. Y él mismo, un hombre que soñaba con dominar el mundo, tuvo que huir, perseguido por el sonido de las llamas y los espectros del río. Cuando el fuego se calmó y el humo desapareció, el mundo ya no era el mismo. En las orillas del Yangtze todavía flotaban restos quemados de barcos y cadáveres, como un recordatorio de la terrible catástrofe. El sur permaneció vivo y sobrevivió, a pesar de todas las dificultades y peripecias de la batalla. Obtuvo la victoria, no solo sobrevivió, sino que también derrotó a un enemigo que parecía invencible. Para Cao Cao, el poderoso comandante del norte, que soñaba con el control sobre todo el imperio chino, los acantilados rojos quedaron como una cicatriz en su alma, inaccesible para sanar. Su desembarco fue destruido, su ejército derrotado, la fe, socavada. Aunque en el futuro volvió a luchar y lamentó nuevamente las derrotas perdidas, su sueño de un único estado quedó irremediablemente perdido a partir de entonces. El precio de los acantilados rojos, que pagó por sus ambiciones, fue una línea divisoria que ya no pudo cruzar. Para el joven gobernante Wei, San Quan, la victoria en la batalla se convirtió en un evento de destino que le aseguró un lugar entre los grandes estrategas y comandantes de China. Este paso decisivo fue realizado conscientemente, a pesar del peligro y el riesgo, ya que eligió el camino de la resistencia abierta, cuando parecía mucho más seguro rendirse y salvar la vida. Gracias a su valentía y determinación,
logró mantener la independencia de las tierras del sur, enfrentarse a los enemigos más poderosos y no ceder a su superioridad. En ese momento, su heroísmo personal se convirtió en símbolo y ejemplo para las futuras generaciones, demostrando que a veces defender tus convicciones y luchar por la libertad es más importante que someterse a un enemigo más fuerte. A su vez, el comandante Liu Bei, que alguna vez fue un oficial insignificante, un ladrón del desierto y un vagabundo, cuyo estatus anterior parecía completamente insignificante, empezó a destacar. Su destino parecía estar completamente ligado a derrotas temporales y a la desesperanza. Pero fue precisamente la batalla decisiva en las Rocas Rojas la que cambió su suerte, brindándole la oportunidad de dar un paso hacia una nueva etapa en su carrera. Estas rocas, que se elevan sobre el río Yangtze, se convirtieron en su punto de partida, en una base sólida desde la cual pudo construir su poderoso imperio. Desde esa posición estratégica, empezó a sentar las bases del futuro reino de Zhou, un estado que más tarde sería inmortalizado en las leyendas. Su sueño de crear un estado fuerte comenzó a materializarse años después, y esta victoria le otorgó confianza y fuerza para futuras conquistas. Para el mundo entero, estas olas que saltan y estas escarpadas rocas no solo son elementos del paisaje, sino símbolos de una lección, que la superioridad numérica y los recursos materiales no garantizan siempre la victoria. La profundidad de la táctica, la astucia, la valentía, esas son cualidades capaces de cambiar el curso de una batalla, incluso contra enemigos poderosos y en número. Como resultado de esa batalla quedó claro que no la fuerza, sino la inteligencia, el valor y la capacidad de creer en la propia victoria pueden someter incluso a los adversarios más poderosos. La unión de las fuerzas militares de Wei y Zhou, en ese momento crucial, fue una alianza inestable, fundada en intereses comunes, pero condenada a desmoronarse en el futuro. Su alianza fue frágil y temporal, y fácilmente pudo romperse bajo la presión de desacuerdos internos o cambios externos. Sin embargo, fue precisamente en ese momento, en ese instante decisivo, que estas dos fuerzas, pese a su división, lograron unirse ante la amenaza de la fatalidad, enfrentaron el temor y la debilidad, y cambiaron para siempre el rumbo de la historia de China. En ese momento demostraron que incluso los estados más poderosos, al enfrentar el peligro, pueden unirse y lograr éxitos inéditos. Los majestuosos rocas que se elevan sobre el río Yangtze siguen siendo testigos de aquellos acontecimientos. Sus superficies de color rojo brillante, como ardientes bajo la luz del amanecer, sirven como un monumento a ese momento histórico. Los viajeros cuentan cómo el viento, que atraviesa sus rostros de piedra, lleva consigo el eco de esas antiguas batallas, el sonido de los tambores, los gritos de los combatientes y el crepitar del fuego. Estos sonidos permanecen vivos en la memoria a través de los siglos como recordatorio de aquella batalla dramática y decisiva. Hasta hoy, el nombre de las Rocas Rojas no se asocia solo con una batalla, sino con un momento crucial en la historia, un lugar donde el fuego y el agua, la valentía y el destino se entrelazaron en una poderosa trama que formó el destino de los grandes imperios. Estas rocas emblemáticas han conservado su estatus como símbolo de gran protesta, valentía e irrompible fe en la victoria. La grandeza de este lugar continúa inspirando a generaciones, recordándonos que incluso en las circunstancias más desesperadas, cuando parece que el destino se ha apartado, el espíritu y la determinación pueden cambiar el curso de los acontecimientos y sentar las bases de nuevas eras. Este rincón del mundo simboliza no solo las batallas heroicas del pasado, sino también un recordatorio eterno de que el destino de una nación se forja al borde del abismo, donde se encuentran la valentía, el coraje y la fe en un futuro mejor.